Buenos días, buenos días. Buenos días, maestro Trejo. Un gusto verlo, un placer. Bendiciones. Gracias, amén. Bueno, por respeto a las personas puntuales, vamos a dar inicio a este webinario intitulado La regulación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Ley de Procedimientos Administrativos, un interesante y novedoso tema. En primer lugar, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañan en esta mañana. Tuvimos una muy buena aceptación desde el momento de la inscripción. En media hora teníamos más de 200 eh, personas inscritas. Hoy me conecté como a las 8:30 y ya teníamos varias personas ahí esperando el inicio, así que muchas gracias. También agradecer a nuestro distinguido ponente, el doctor Ricardo Mena Guerra, por facilitarnos esta capacitación. Previo al inicio, me permitiré leer un extracto de la hoja de vida de nuestro querido ponente. El doctor Ricardo Antonio Mena Guerra es abogado y consultor en ejercicio en la especialidad de Derecho Administrativo y Arbitraje. Respecto a su formación académica, podemos decir que posee una licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado, un posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, España, un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Dr. José Matías Delgado. Y el año pasado, pues, obtuvo el postdoctorado iberoamericano en nuevos retos de la gobernanza pública en la Universidad de Salamanca. Respecto a su experiencia laboral previa, el doctor Mena Guerra se desempeñó como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Respecto a su experiencia profesional, desde 1999 a la fecha, se ha desempeñado como abogado en ejercicio en la especialidad de Derecho Público, concretamente en materia administrativa y constitucional, habiendo representado y asesorado a varias instituciones estatales y privadas en diferentes procesos jurisdiccionales y consultorías. En lo que atañe a su experiencia docente como profesor universitario, ha fungido como tal en varias universidades del país y por supuesto en la Escuela de Capacitación Judicial desde hace varios años, de lo cual pues nos sentimos también muy honrados en tenerle dentro de nuestro equipo docente, doctor. Con relación a sus libros y artículos publicados, mencionamos los siguientes libros: Temas de Derecho Administrativo, El valor y la función de la jurisprudencia en el derecho administrativo, Una aproximación a las fuentes en el derecho administrativo y Génesis del derecho administrativo en El Salvador. Lo concerniente a los artículos, creo que lo vamos a mencionar, solo decir que son un sinfín de publicaciones, porque nos llevaría buena parte del tiempo solamente leer las publicaciones del doctor Mena Guerra. Así pues que ya sin más preámbulos, nuevamente le reiteramos la cordial bienvenida, el saludo de buenos días y cedemos la palabra a nuestro ponente, el doctor Ricardo Antonio Mena Guerra, que también le damos nuestra fraternal bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días a todas y a todos los colegas que nos acompañan. Verdaderamente siempre es un honor encontrarme con ustedes. Lástima que ya se nos fue Mauricio, pero bueno, faltó en la hoja de vida decir que él fue mi profesor en la licenciatura, de lo cual me siento también muy orgulloso y contento porque fue un gran maestro, un maestro joven, obviamente, ¿verdad? Gracias, y esa es la mayor satisfacción del docente cuando el alumno supera al maestro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mauricio, un abrazo. Bueno, quiero iniciar esta sesión, este diálogo que vamos a tener, que creo que me parece que va a ser en dos partes, ¿verdad, Mauricio? Porque va a haber un espacio de preguntas. Es correcto. Quiero iniciar esta primera fase, por llamarle de alguna manera unilateral, quizás haciendo algunas aclaraciones sobre el contenido del mismo y
Y antes de esto, me gustaría proyectar una pequeña presentación, Mauricio, si fuera posible. Es parte de su libertad de cátedra, doctor. Ok, entonces acá en la compartir, ¿verdad? Si me dejan compartir. ¿No? No me deja compartirla. ¿Cómo no? Ahí tiene que tener la opción, doctor, a la par del microfonito. Aparece la opción de compartir. Ajá, es una flechita, ¿verdad? Correcto, ahí. Sí, le doy clic y no pasa nada. Bueno, en todo caso, la verdad de las cosas es que no es una presentación que hoy sí, ¿verdad? Ya se logró. Todavía no logramos verla, doctor. Todavía no. Pero ya estuvo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok, permítanme entonces, vamos a ir, ya avanzamos. Ahora, No logramos verla, doctor. Todavía no. No sé si le da la opción para ir a traer su archivo, para ir a ver el archivo, porque ahí tiene que aparecer la ventana para que pueda seleccionar el archivo que va a compartir. sí, eso estoy haciendo. Bueno, yo creo que no nos vamos a detener porque en realidad la presentación yo se las puedo mandar después, pero en realidad no tiene demasiado contenido, sino que simplemente era una guía de los temas y yo creo que lo podemos hacer así, eh, porque si no nos vamos a atrasar demasiado, no sé si les parece. Hola, Mauricio. Estamos revisando los permisos para... Y sí está habilitado todo. Permítame un segundo, voy a buscar entonces ayuda técnica, permítame. ¿Alguien que me pueda auxiliar? Quiero compartir pantalla. Quiero compartir eso. Quiero compartir. Aquí solamente. ¿Aquí? No, aquí en la flechita que se comparte. No sé. Uso compartido. ¿Qué compartir es? Esto. Regulación. Ahí está. Perfecto, excelente. Ahí estamos. Ya se logra ver, doctor. Ok. Perfecto, doctor, excelente. Ok, es que en realidad una cosa es la regulación de la tecnología y otra cosa es el manejo de la tecnología. Yo algo estoy tratando de aprender sobre la regulación de la tecnología, pero bueno, me cuesta el manejo de la misma. Ok, yo creo que hoy sí, ¿verdad? Es que estaba mal regulada su tecnología, doctor. Sí. Y la verdad que los millennials nos ayudan a la generación Sí. X, ya que vamos a hablar de generaciones que nacieron ya con el celular en la mano. Exacto. Bueno, si Démosle. gustan, empecemos. Yo les decía de que quería, antes de iniciar esto, además de darle el agradecimiento al Consejo Nacional de la Judicatura, de sus concejales, al señor presidente, al maestro Mauricio Trejo también, que se ha encargado de esta dinámica con la colaboración también del maestro Mauricio Morales, así que un abrazo para ellos. Y también un abrazo muy fraterno para todos los colegas que nos acompañan. Verdaderamente para mí es un honor y una alegría tenerlos para acá y aplaudo su presencia y espero poder colaborar un poquito en la inquietud que todos tenemos sobre el tema de la regulación de la tecnología, sobre todo en el campo del derecho administrativo, que es de lo que yo me dedico.
Como una aclaración, mencionarles de que el atrevimiento que tengo de venir a hablar sobre la regulación del uso de las TIC en la LPA obedece quizás a la naturaleza inquieta que tiene el derecho al que yo me dedico, que es un derecho al que se le ha llamado que es un derecho infieri o un derecho empírico, es decir, que es un derecho en el que se va haciendo camino al andar. Y yo creo que esa es la historia del uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones en la función administrativa en El Salvador. Se está haciendo camino al andar y ha sido, digamos, una actividad de prueba y error y bastante empírica. Y yo creo que eso no hay que sorprendernos porque el mismo uso de la tecnología así ha sido en el campo privado y ahora en el mundo público a través del derecho administrativo. De esa manera se va avanzando. Obviamente el uso de las tecnologías en nuestro país, por ser un estado en desarrollo, pues tiene sus limitantes y sobre todo el cual obedece a los recursos económicos. Sin embargo, pues yo creo que se han hecho esfuerzos muy importantes para la implementación del uso de la tecnología, por lo menos digamos en una primera fase. Consecuentemente, esta charla tratará de hacerlo desde el aspecto que le corresponde, que ya dije, es empírico, práctico. Sin embargo, para aquellos que tengan la inquietud de profundizar de una forma más sistemática y muchísimo más académica y conocedora sobre el tema de la regulación de la tecnología, yo quiero recomendarles el libro que tengo aquí, que si ustedes pueden verlo en pantalla, pues es una publicación nacional titulada Estrategias de Gobierno Electrónico aplicables al sistema de administración de justicia en el contexto de la LPA. A pesar de que menciona la LPA, pues este es un trabajo mucho más universal y muchísimo más abarcativo sobre el tema de las TIC en el sistema jurídico salvadoreño, y la autora es precisamente la persona que yo considero que es la pionera en el tema de la regulación de la tecnología en El Salvador, y es la doctora Yesenia Granillo de Tovar, ¿verdad? Que es una jurista salvadoreña muy reconocida, yo sé que la mayoría la conocen, y que, repito, ha sido la pionera en este tema. De hecho, su tesis doctoral es sobre la firma electrónica, tesis doctoral que ella escribió hace 15 años atrás, en momentos en el cual todavía este tema no se ponía sobre la mesa en El Salvador. Dicho lo anterior, también quiero iniciar esta charla con otra acotación importante que tiene que ver con el empirismo y que tiene el derecho administrativo y la utilización de las tecnologías en El Salvador. Bueno, inicio esta sesión con un dato, digamos, por llamarlo de alguna manera, un dato curioso. Aquí en mis manos tengo una sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, de la ahora Cámara Primera de la Contencioso Administrativo con sede en Santa Tecla, de las 9:50 del 22 de julio de 2019, bajo el proceso referencia 89-17-CO-PC-CA Repito, 89-18-ST-COP-CAM de fecha 22 de julio de 2019. En esta sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo se conoció de una impugnación de lo que se catalogó una actuación material en vía de hecho por una autoridad administrativa, que consistía en que a un ciudadano esta autoridad le bloqueó su Twitter, ¿verdad? Sin ninguna justificación, sin ningún procedimiento previo,
y considerándose el demandante de que el Twitter de esta autoridad era un mecanismo oficial por medio de la cual esta autoridad en el ejercicio de sus funciones comunicaba la actividad pública que ella realizaba, pues el hecho de que se le bloqueara a este ciudadano implicaba una actuación de carácter ilegal y que no tenía ninguna justificación, ningún procedimiento previo. Pues al final, ustedes pueden ver esta sentencia que ya está publicada en el sitio web oficial de la Corte. Al final, la Cámara estimó al lugar los argumentos y la pretensión del demandante y procedió a declarar ilegales las actuaciones materiales consistentes en los bloqueos virtuales de acceso a las cuentas de la red social Twitter institucional de dicha institución y de la titular por ser actos materiales sin respaldo de un acto administrativo previo y en consecuencia constitutivos de vía de hecho, por haber vulnerado los derechos a la libre expresión y acceso a la información pública de la parte demandante. Y como medida para restablecer el derecho violado, la Cámara ordenó a esa institución y a su titular que cese de inmediato el referido bloqueo virtual. Esto pone sobre la mesa el tema del que vamos a hablar. Primero, el uso de las tecnologías por parte de los funcionarios es ahora un tema muy común y prácticamente todas las autoridades públicas cuentan con redes sociales como Twitter, Facebook y otras. Y estos se tienen como mecanismos oficiales y ya ven ustedes al extremo en que se llega en el sentido de que el bloqueo de una de estas redes sociales que se utilizan para una actividad pública fue considerado por un alto tribunal contencioso administrativo como una actuación material en vía de hecho, es decir, una actuación material que no contaba con un respaldo jurídico. Esa es la primera situación que quiero hacer notar de manera introductoria para que nos inquiete a todos el avance de la tecnología en la función administrativa. Otro tema alrededor de esta sentencia es que el aspecto probatorio de cómo acreditar uso de las tecnologías llama la atención que se presentó como prueba las hojas que contienen impresión de las cuentas de redes social Twitter de las autoridades demandadas y su respectivo bloqueo y fue admitida totalmente como prueba documental y valorada. Ese es otro aspecto del cual vamos a estar hablando esta mañana y precisamente esta sentencia sirve como un preámbulo de todo lo que vamos a hablar y precisamente de las inquietudes que puedan surgir en la aplicación del uso de las nuevas tecnologías en la función administrativa. Valga mencionar también que precisamente este diálogo, y si le queremos llamar capacitación, es otro ejemplo, otra manifestación del uso de las tecnologías por parte de las autoridades administrativas. Precisamente aquí el Consejo Nacional de la Judicatura, pues una de sus funciones es la capacitación y haciendo uso de las nuevas tecnologías, pues tenemos este webinario y pues estamos en un ejercicio de una función, de una prestación, de un servicio como es la capacitación por parte del CNJ y que lo hace a través de un instrumento tecnológico del cual estamos teniendo contacto a través de este webinario. Valga mencionar pues que precisamente es otro ejemplo del uso de las tecnologías en la función pública. Consecuentemente es un tema
que ya a estas alturas no podemos escapar y que tenemos que aceptar, admitir y pues dialogar sobre su regulación. La influencia de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pues es un tema del cual, como repito, no podemos huir y que lo vivimos todos los días ahora de forma cotidiana y a veces pasa por desapercibido. Pero si reflexionamos de lo que ha pasado en las últimas décadas, contando por el siglo XX y el siglo XXI, vamos a notar que si retrocedemos un poquito para atrás en relación a las últimas décadas, pues han habido progresos tecnológicos a grandes pasos. Se han dado invenciones en el tema de las tecnologías, de la comunicación, que prácticamente, sobre todo los que nos llaman la generación X, que somos los papás de los millennials, nos pareciera de que si retrocedemos cuando nosotros éramos niños, todo esto que estamos viendo ahora nos parecería de aquellas películas de viaje a las estrellas, por ejemplo, o para aquellos que eran más amantes del cine mexicano, cuando el Santo y Blue Demon se comunicaba por medio del reloj, aquí el Santo, adelante Blue Demon, y entonces eso parecía de ciencia ficción. Sin embargo, es lo que vemos ahora por medio de la tecnología, de los celulares y estos relojes digitales, en el cual pues las personas prácticamente, al igual que el Santo y Blue Demon, se comunican a través de un reloj, lo cual pues en ese momento nos parecía en realidad, como digo, ciencia ficción. Y igualmente las mensajerías instantáneas, me parece que ya no tiene sentido realizar cartas por correos, digamos, tradicionales, si a una velocidad casi presencial podemos tener una comunicación por escrito, por medio de las diferentes mensajerías como WhatsApp, ¿verdad? Correos electrónicos y otras, pues entonces el tema de las comunicaciones son ahora fantásticas e increíbles y, como digo, los que ya nacieron en esta nueva era de la utilización de las tecnologías, quizás no les sorprenda. Sin embargo, repito, los que hemos quedado en la frontera entre una realidad y otra, si reflexionamos un poco y retrocedemos a nuestra niñez, veremos que el avance tecnológico ha crecido de forma gigantesca. Y así, si queremos enlistar ejemplos, repito, podemos tener el correo electrónico, el servicio de mensajería instantánea, el comercio electrónico, que es muy de boga hoy en día, la banca en línea, que sin reflexión alguna muchos la utilizamos, los cajeros bancarios, vamos con la tarjeta, sacamos dinero, y es uso de la tecnología y hay un acuerdo entre el banco y el usuario en el cual hay formas de validar la identidad a través de una clave que pongo sobre la mesa. Esta forma de validar la identidad no es una firma electrónica, sino que es una especie de clave concertada y que consecuentemente desde ya, sobre todo en el mundo del derecho administrativo, pongo sobre la mesa que no solamente por un mecanismo de firma electrónica podemos validar la identidad en una interacción en la utilización de las tecnologías. Existen otros mecanismos, por llamarlo de alguna manera, más relajados o más pragmáticos que la misma firma electrónica. No estoy desmeritando la firma electrónica porque sí creo que es el mecanismo más idóneo para validar el uso de las tecnologías. Sin embargo, mientras esas no estén a la mano, existen otros mecanismos como el que estoy dando el ejemplo del banco, que por medio de una clave concertada, pues podemos interactuar por medio de las tecnologías.
Igualmente, otro ejemplo que para todos es muy común, la búsqueda de información en Google, Yahoo, Bing, noticieros digitales, redes sociales, y lo que llamamos gobierno electrónico. Y cuando hablamos de búsqueda de información, yo mismo ahora les estaba diciendo, mire, existe una sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo sobre un tema de Twitter, y les dije, bueno, ya está subida, ya la pueden buscar en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia y bajarla por ahí. ¿Qué es eso? Bueno, es un uso de la tecnología aplicada al derecho, aplicada a la sistematización de la jurisprudencia. De manera pues que vemos que el uso de la tecnología ha invadido todas las relaciones sociales, y el mundo jurídico no es la excepción. Las tecnologías también han invadido o impactado el campo del derecho. Y obviamente, como todo fenómeno social, el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones también necesitan del derecho, porque ¿qué hace el derecho? El derecho lo que hace es regular, establecer las reglas del juego. Entonces, es un fenómeno social al cual no podemos obviar el uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones, pero esto debe tener cierto grado de límites, ciertas reglas del juego para validar su utilización. ¿Quién les va a dar ese respaldo de validez? Pues el derecho. Si bien es cierto, nada en la actividad social ahora puede escapar de la tecnología, pero tampoco la tecnología puede escapar del derecho, porque necesita ese respaldo jurídico de regulación y de validez. Y otro aspecto que todos lo conocemos es que el uso de las tecnologías se puso más sobre la mesa o cobró mayor protagonismo precisamente por el fenómeno de la pandemia del COVID-19, que es todos los libros que hablan del uso de las tecnologías vienen a coincidir, y la doctora Granillo, Yesenia Granillo, así lo dice, de que hoy en día pues el uso de las tecnologías se hace más importante por el hecho del COVID-19 o otras pandemias que Dios no quiera vengan, o otras situaciones de salubridad. Por tanto, la utilización de la tecnología en el derecho, y concretamente en el derecho administrativo, no solamente obedece al tema de la eficiencia y la eficacia, y que la administración pública tenga un mejor desarrollo, un desarrollo más cercano, más eficiente, más amigable para nosotros los ciudadanos, y que nos permita tener servicios públicos de mayor calidad y con mayor prontitud. No solamente obedece a esa filosofía que debe de tener hoy una administración pública moderna, sino que también a la protección de la salud, porque el uso de las tecnologías hace que se evite el contacto físico, y de esa manera evitar que exista contagio. No obstante, pues, particularmente, pues creo yo de que la cercanía humana siempre es importante, pero obviamente el interés de la salud prevalece. Dicho lo anterior, a manera de un preámbulo, partamos de una idea que debe ser, digamos, aclarada, o que, digamos, todos la sabemos, pero es necesario que académicamente demos una definición, a pesar de que si a cualquiera de nosotros nos dicen, mire, usted podría identificar qué son las TIC, qué son las tecnologías de la información y de las comunicaciones, estoy seguro que en palabras propias, la mayoría de nosotros tendríamos la capacidad de poder identificar qué es esto de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Pero solamente para un efecto más académico, una definición más acabada, en pantalla ustedes tienen una definición, que pueden haber muchas, pero presento una de ellas. Las TIC son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, textos, videos e imágenes. Y precisamente ninguna rama del derecho puede escapar al uso de las tecnologías y el derecho administrativo no es la excepción. Y como todos sabemos, desde el 2018 contamos con nuestra LPA que fue emitida en el 2018 y entró en vigencia el 13 de febrero del 2019. Y dentro de la LPA, que es un instrumento jurídico universal, que es un instrumento jurídico transversal aplicable a todas las autoridades que ejercen función administrativa, pues se suele decir que una norma como esta es la fuente de derecho administrativo más importante después de la Constitución, precisamente por ese carácter universal y transversal que tiene, y el cual lo podemos constatar en el artículo 2 de la LPA en relación al artículo 163, donde queda claro que este cuerpo normativo le aplica al órgano ejecutivo, a las instituciones oficiales autónomas, a las municipalidades, pero también a los demás órganos del Estado, como el Ministerio Público, como el órgano judicial, etcétera, cuando ejercen función administrativa. Consecuentemente, cualquier regulación que tenga la LPA le aplica a todos los órganos del Estado cuando ejerzan función administrativa. En esa línea, la LPA nuestra viene a potenciar y a regular elementos fundamentales del uso de las TIC. Y esta regulación la hace bajo dos modalidades. Hay que mencionar que quizás la modalidad, digamos, que es más evidente, es que en el título primero de la LPA existe un capítulo, precisamente el capítulo tercero, que tiene un acápite denominado del empleo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Consecuentemente, podemos ver que la Ley de Procedimientos Administrativos le dedica un capítulo completo, aunque son pocos artículos, pero esto nos puede dimensionar que existe una preocupación por parte del legislador salvadoreño de establecer algunas reglas básicas sobre el uso de las tecnologías por parte de la administración pública. Pero también decía que la LPA, además de este capítulo, tiene otra forma de regularlo, y es que cuando empezamos a dar una lectura de la Ley de Procedimientos Administrativos, a lo largo de la misma vamos a encontrar una serie de disposiciones legales de forma diseminada que también regulan temas sobre el uso de las tecnologías, como por ejemplo el hecho de que se establezca la posibilidad de que se pueda establecer un soporte electrónico del expediente administrativo, como por ejemplo que se establezca la posibilidad de hacer presentaciones de escritos bajo mecanismos electrónicos. Por ejemplo, también que se establezca la posibilidad de hacer notificaciones o comunicaciones por medios electrónicos. Esas manifestaciones del uso de las tecnologías las encontramos dispersas en la LPA y van a ser objeto de comentarios en breve. Bueno, indicando de que todos tenemos cierto conocimiento de lo que son las TIC, porque precisamente las TIC son
objeto de uso cotidiano por todos nosotros y por nuestros compañeros de trabajo, por las personas de nuestra familia, etcétera, y que teniendo en consideración también que la influencia de las TIC, como ya había dicho, es para todas las ramas y impacta a toda la sociedad, y que ha alcanzado al derecho administrativo, el cual lo regula en la LPA, haciendo una unión entre esta idea y entre lo que debe ser una administración pública moderna, pues resulta que el uso de la aplicación de todas estas tecnologías por parte de la administración pública es identificada como gobierno electrónico o administración pública electrónica. Repito esta idea. Cuando la administración pública, en el ejercicio de sus funciones, utiliza las TIC, utiliza las herramientas de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, a este fenómeno, a esta utilización, se le conoce como gobierno electrónico o administración pública electrónica. Esos dos términos, como muy bien lo dice la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, son términos que son sinónimos. De manera, pues, de que la administración pública, en el ánimo de ser más eficiente, en el ánimo de incrementar o potenciar la transparencia, de mejorar la participación ciudadana y de prestar servicios de mayor calidad y eficiencia, pues utiliza estos TICs. Y a ese fenómeno, como lo dice la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico en el artículo 7, pues es lo que llamamos gobierno electrónico. Y hablando precisamente de dicha carta, el artículo 9 de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico establece que nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a relacionarnos electrónicamente con los gobiernos, y que consecuentemente se reconoce que nosotros, las personas, o lo que antes se le llamaba los administrados, tenemos la posibilidad de presentar escritos, interponer recursos en sede administrativa, realizar reclamaciones, quejas, solicitar aclaraciones, orientaciones a las autoridades administrativas por mecanismos que no son tradicionales, sino que son precisamente mecanismos electrónicos del uso de las tecnologías. Consecuentemente, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico nos da un panorama de qué puede contener esta actividad de la administración pública electrónica. Y esto nos sirve, digamos, para irnos dando una idea panorámica de hasta dónde o cuáles son las dimensiones del uso de la tecnología por parte del gobierno o de la administración pública. Por ejemplo, la realización de pagos en línea. Bueno, eso ya es una realidad. Muchos pagamos los impuestos en línea. Mediante un código, a través de una línea bancaria, se tiene la capacidad de pagar un tributo. Igualmente, hay otros servicios que presta la administración pública que pueden ser también pagados en línea. Igualmente, otra dimensión son las notificaciones electrónicas. Yo creo que, bueno, hoy muy de moda, y de hecho en el sistema judicial casi se vuelve obligatorio, pues, presentar la identificación como abogado a efectos de recibir notificaciones por mecanismos electrónicos. No se puede escapar ahora que prácticamente es imperativo
el contar con un registro para que en el sistema judicial se nos notifique. El uso del expediente electrónico, el acceso a la información pública por medio de páginas web, utilizar las resoluciones administrativas en soporte electrónico, entre otros, son mecanismos que la Carta reconoce como el uso de las tecnologías por parte de la administración pública. Sin embargo, la Carta Iberoamericana, como muy bien lo hace más adelante la LPA, establece que dentro de las reglas del juego, del uso de las tecnologías, va a existir el principio de equivalencia. ¿Y cuál es ese principio de equivalencia? Que obviamente culturalmente a muchos les cuesta. Bueno, entender que existe una equivalencia de los documentos electrónicos con los documentos en papel. De manera pues de que ese cambio de paradigma en el entender que un documento electrónico equivale al papel tradicional siempre y cuando se establezcan ciertas reglas mínimas de validez y conservación, pues va a haber una identidad entre, o va a ser equivalente, o va a dar lo mismo presentarlo en papel que presentarlo en soporte electrónico. Y avanzando más en este tema del que estamos hablando, y para seguir con ejemplos del uso de las mismas, bueno, hay que mencionar que en el derecho comparado han existido cuestiones que en un principio han sorprendido, pero que se van, digamos, regulando, o ya incluso hablando en los libros tradicionales. Por ejemplo, en el 2012 hubo un precedente en Inglaterra en el cual a una persona que no podía ser encontrada, el juez habilitó que se le notificara vía Facebook. Igualmente en Chile, puedo citar otro ejemplo, en el 2016, un imputado que no se le encontraba, era ausente, pues igualmente los tribunales habilitaron la posibilidad de poderle notificar vía Facebook por medio del sitio oficial de Facebook del Poder Judicial. Y me sorprendía también a mí que ya en un libro nacional leía la última edición del Manual del Derecho Administrativo del profesor Henry Mejía, y él establece también la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias y condiciones excepcionales se le pueda comunicar a un administrado a través de las redes sociales. Entonces eso va haciendo que digamos esto vaya avanzando, como ya dije, de forma empírica, pero avanzando a pasos agigantados. Para hacerlo más sistematizado, al hablar del gobierno electrónico, de la administración pública electrónica, digamos que nos referimos a las propuestas que tiene el Estado para que sus instituciones puedan implementar el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones en la gestión administrativa. Esto, obviamente, con la finalidad de coordinar, implementar y desarrollar políticas públicas capaces de satisfacer las necesidades de la sociedad y en sí mismo el Estado del Derecho. Por tanto, pues, esto hace que nosotros los ciudadanos tengamos acceso a la información y que por medio de estos mecanismos tecnológicos se nos presten servicios públicos de mayor calidad y además se nos permitan con mayor facilidad ejercer algunos trámites.
Me sorprendí a mí hace unos días que tenía un procedimiento administrativo con una autoridad administrativa que obviamente no voy a mencionar, pero que, digamos, vino una situación sobrevenida y era necesario informar esta situación sobrevenida a esta autoridad. Y esta situación sobrevenida fue un día viernes, ya al final de la tarde. Esta autoridad, todas sus notificaciones las había hecho por medio de correo electrónico. Y pues ya estábamos al límite de cerrar, digamos, la audiencia hábil, de horas hábiles, y era imposible, porque era fuera de San Salvador, presentar ese escrito. Y ya el lunes era demasiado tarde para presentar ese evento sobrevenido. Pues, de una forma, digamos, empírica y apelando a lo que más adelante vamos a ver, que es el antiformalismo que gobierna en el derecho administrativo y en la LPA, pues presentamos el escrito de dos maneras: mediante el correo electrónico que nosotros habíamos señalado para recibir comunicaciones, y además escaneamos el escrito y lo presentamos a esa autoridad administrativa. La sorpresa que tuvimos fue muy grata, porque casi de inmediato el funcionario encargado de recibir las comunicaciones nos dio por recibido el documento vía electrónica inmediatamente. Consecuentemente, esa dinámica de la agilidad y de hacer más amigables todo un procedimiento administrativo y los trámites administrativos es la filosofía que alimenta el uso de las tecnologías en sede administrativa. Yo sé que esto que acabo de decir a muchos estarán en desacuerdo. Muchos dirán, no, eso puede vulnerar el principio de legalidad, eso no da certeza de seguridad, etc. Pueden haber muchos contraargumentos a la dinámica de agilizar la tramitología por medio del uso de las tecnologías, y sobre todo de esta manera empírica que lo digo. Sin embargo, creo yo que es un fenómeno del cual no podemos detenerlo. No podemos detenerlo, y creo que hay dos opciones: o nos adaptamos o nos quedamos atrás. Pero el uso de las tecnologías es una realidad que vino para quedarse, y obviamente cada vez van a ir transformándose en mecanismos más sofisticados, pero también mecanismos que faciliten más el acceso a las comunicaciones. Dicho esto, como tenemos que balancear el tema práctico con el tema académico, quiero señalar que en palabras de Eduardo Gamero Casado, esto del gobierno electrónico y la utilización de los mecanismos electrónicos implica la capacidad de los sistemas de información y por ende de los procedimientos a los que dan soporte de compartir datos, y la posibilidad del intercambio de información y conocimiento entre ellos por parte de la administración pública. Bueno, dicho lo anterior y que hemos abarcado, para recapitular una definición de las TIC y que su implementación por parte de la administración pública es lo que se conoce como gobierno electrónico o administración pública electrónica, sigamos avanzando y veámoslo ya no desde el punto de vista de la administración pública, sino desde el punto de vista del ciudadano, es decir, de nosotros, las personas que estamos frente a la administración. Resulta que la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otras novedades, establece una serie de catálogos de los derechos de las personas frente a la administración. Y dentro de las novedades que trae la LPA es que da varios tipos de derechos. Existe una tipología de derechos. Y dentro de los tipos de derechos ahorita que nos interesan son aquellos derechos que la LPA reconoce en términos generales hacia todas las personas. Es decir,
todos los sujetos o los ciudadanos, por el hecho de ser personas, gozamos de estos derechos que la Ley de Procedimientos Administrativos nos otorga o de alguna manera reivindica, porque muchos de ellos eran derechos que ya podíamos deducir de la misma Constitución de la República o que estaban dispersos en diferentes normativas de carácter administrativo. Sin embargo, hoy la LPA los sistematiza, los ordena. Y estos derechos, en principio, se encuentran en el artículo 16 de la LPA. Y el artículo 16 inicia reconociendo un derecho que es sumamente abarcativo. Y este derecho es el derecho a la buena administración. Derecho al cual ya algunos autores nacionales, como la profesora Frati de Vega, en algunos trabajos ya había indicado que este derecho podía sustraerse de varias disposiciones legales en El Salvador. Sin embargo, no teníamos un reconocimiento expreso de este derecho. Y ahora la novedad es que la LPA en el 16, en el artículo 16, nos indica que existe este derecho. Y nos dice de forma abarcativa que este derecho consiste en el tratamiento de que los asuntos administrativos o de naturaleza pública sean dados bajo la base de una equidad, de justicia, de objetividad, de imparcialidad, siendo resueltos en un plazo razonable al servicio de la dignidad humana. Entonces, pues, estamos ante un mega o supraderecho que, como ya dije, es sumamente abarcativo. Para algunos, una de la dimensión o una de las aristas del derecho a la buena administración, sobre todo por lo genérico que es, tenemos que de este derecho se desprende el llamado derecho de las personas a relacionarse con la administración pública mediante el uso de las tecnologías. Repito, para algunos, este derecho más concretizado, llamado el derecho de las personas a relacionarse con la administración pública, sería una dimensión o un apéndice del derecho a la buena administración. Sin embargo, más allá de ello, hay que señalar que el mismo artículo 16 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que reconoce el derecho a la buena administración en su numeral 1, en el numeral 2 de la misma disposición, de forma expresa y manifiesta, indica que uno de los derechos que nosotros tenemos frente a la administración pública es a relacionarnos con la administración pública por los medios tecnológicos que ésta ponga a disposición. Consecuentemente, no estamos ante un favor o ante una gracia que la administración pública tenga que darnos. O sea, el contacto del uso tecnológico no es por caridad, sino que efectivamente es un derecho que está expresamente manifestado en el artículo 16, número 2 de la LPA. Partiendo de lo anterior, cito a otro autor nacional que hace una acotación muy importante sobre este derecho. Cito al profesor Hugo Pineda, que dice que este derecho de las personas a relacionarse con la administración pública es un derecho instrumental. Y además dice él que es un derecho condicionado. Bueno, primero, es un derecho instrumental porque sirve de instrumento, sirve de vehículo para que la administración, por medio del uso de las tecnologías, preste, por ejemplo, servicios públicos. Como por ejemplo también para que dentro del trámite
la administración pública desarrolle la actividad de sus atribuciones por medio de el uso de las tecnologías. Consecuentemente, él dice, mire, este derecho tiene una naturaleza instrumental, sirve, está construido para que la administración pública preste servicios de forma más eficiente. Igualmente, dice el profesor Pineda, que está condicionado, que es un derecho condicionado, y esa condición la desprende él precisamente en el numeral 2 del artículo 16, porque está condicionada a que la administración pública sea la que ponga a disposición del ciudadano el uso de las tecnologías. Por ejemplo, si queremos extraer una información por medio de una página web, es la administración pública la que tiene que poner esta información y subirla en su página web. Por ejemplo, si hay mecanismos de pagos electrónicos, es la administración pública la que debe habilitar ese sistema de pagos electrónicos. Si existe un sistema de notificaciones virtuales, pues es la administración pública la que debe establecer las reglas de estas notificaciones y establecer las reglas de validez y confiabilidad de estas comunicaciones. Este derecho a relacionarse con la administración pública por medio de la tecnología tiene varias implicaciones, y sin el ánimo de ser taxativo, podemos enumerar las siguientes. Por ejemplo, dirigir por vía electrónica todo tipo de peticiones o recursos o quejas, reclamaciones, consultas por mecanismos electrónicos. Segundo, realizar por medios electrónicos todo tipo de pagos, presentar y liquidar impuestos y cualquier otra clase de obligaciones. Tercero, recibir comunicaciones o recibir notificaciones o comunicaciones por medios electrónicos. Otra, acceder por medios electrónicos a información pública, lo cual a veces lo hacemos por inercia, como por ejemplo buscar información de precedentes jurisprudenciales en el sitio de la Corte Suprema de Justicia. Ese es un ejemplo de acceder a información pública. Acceder electrónicamente a los expedientes administrativos, esa es otra realidad a la cual todavía no llegamos, pero ojalá que algún día, muy pronto, sea que podamos nosotros revisar desde nuestra oficina o donde nos encontremos el expediente, un expediente administrativo. Pues bien, todas estas manifestaciones del derecho al uso de las tecnologías están reguladas en la Ley de Procedimientos Administrativos, y en breve vamos digamos, hacer una constatación de disposiciones legales que regulan la tecnología. No antes, sin decir que a pesar de que la LPA es una novedad, sin embargo, en nuestro país ya algunas instituciones, por medio de regulaciones sectoriales, antes de la LPA, ya habían utilizado el uso de las tecnologías. Podemos citar, por ejemplo, al Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Hacienda y sobre todo el Instituto de Acceso a la Información Pública. Me parece que a nivel de gobierno electrónico, a nivel del uso de las tecnologías por parte de entidades que forman parte de la administración pública, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el cual nació en el 2011, pues ha sido el pionero en utilizar las tecnologías. Y muchas de sus disposiciones legales en la Ley de Acceso a la Información Pública me parece que podrían incluso servir como vacío para llenar algunas lagunas de otros ordenamientos jurídicos sectoriales.
Porque cuando en el derecho administrativo existen vacíos, una de las fórmulas para llenar ese vacío es a través de otras leyes administrativas que regulan otras instituciones. Ya sea por analogía o supletoriedad, igualmente se pueden utilizar. De ahí que la ley de acceso a la información pública, digo, es pionera en el tema. Y se fue normalizando y la mayoría lo hacía sin una reflexión teórica, sino más práctica, que se solicitaba y aún ahora se solicita información pública a través de mecanismos electrónicos por medio de una solicitud de un correo electrónico hacia el oficial de información de la institución, se le solicita la información vía correo electrónico y previo plazo establecido en la ley, si es procedente, otorga la información pública y la transmite por medio de un medio electrónico. Esa dinámica, aunque para algunos sea básica, es una novedad realmente en nuestro medio. Novedad que tiene base legal en la Ley de Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, el artículo 3 de dicha ley dice, al establecer los fines de la ley, que uno de sus fines es promover el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y la implementación del gobierno electrónico. Igualmente, dentro de las atribuciones que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública en el artículo 18, inciso segundo, establece la ley que fomentará que los entes obligados utilicen tecnologías de la información y que dentro de un plazo razonable la información esté a disposición del público. Igualmente, el artículo 61, inciso segundo y cuarto, hace alusión a lo referente a la gratuidad como característica del acceso, en el cual el envío de forma electrónica de información y copias magnéticas son gratuitas y no se deberá pagar nada por la remisión electrónica de la información. Y lo cual es más novedoso también dentro de nuestro ordenamiento jurídico, antes que la misma LPA lo reconociera, el artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece lo referente a la validez de la información que se transmite o se entrega por los medios de la tecnología. Y dice el artículo 64, los documentos emitidos por los órganos de la administración pública utilizando las tecnologías de la información y la comunicación gozarán de la validez de un documento original, siempre que pueda garantizar su autenticidad, integridad y conservación y el cumplimiento de requisitos y garantías que disponga la legislación aplicable. Pues me parece a mí, en mi modesto criterio, creo yo que el artículo 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública es una disposición de reconocimiento de validez de los documentos que se obtienen por mecanismos electrónicos que es transversal. Es decir, puede ser aplicable no solamente hacia la dinámica de las solicitudes de acceso a la información pública, sino que creo yo que esta disposición también es aplicable cuando se obtiene información o se obtiene una resolución comunicada o notificada vía electrónica, más allá de la dinámica de que sea en un proceso de acceso a la información pública. E igualmente ya había hecho alusión que la ley permite la posibilidad de realizar solicitudes de carácter electrónico. Eso lo vemos en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Todos estos reconocimientos que hacía la Ley de Acceso a la Información Pública y sus diferentes manifestaciones, ¿verdad?, obedecen a lo que tienen en pantalla como las manifestaciones del derecho a relacionarse por la administración pública y cuando hablo de antecedentes de las TIC en El Salvador en el uso del derecho administrativo, concretamente me estoy refiriendo a lo que aconteció en la utilización de las mismas por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Toda esta dinámica de que se ha hecho camino al andar obedece a una serie de particularidades del derecho administrativo y de los principios que lo alimentan. Si bien es cierto, el principio más importante dentro de la administración pública es el de legalidad, en el cual los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Sin embargo, existe otro principio que está otorgado no en razón del funcionario, no en razón de la dinámica de la administración pública ni de la camisa de fuerza que tiene la administración pública mediante el principio de legalidad, sino que está diseñado en favor del ciudadano. Y eso es el principio antiformalista que ya jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo anterior a la LPA lo había reconocido, y que ahora el artículo 3 de la LPA reconocen de forma expresa este principio antiformalista. En definitiva, el principio antiformalista indica que la administración pública no puede poner obstáculos meramente formales por solemnidades que no tengan una esencia y que no nos permitan conocer una resolución de fondo. En ese sentido, aquellas solemnidades o aquellas formalidades que son huecas, que no tienen contenido, deben de apartarse y permitir que exista una resolución de fondo o que le permitan la facilidad del acercamiento a la ciudadanía de los trámites que la administración presta y de los servicios que ésta presta de una forma flexible, de una forma relajada. Consecuentemente, yo creo que el uso de las tecnologías de la información tiene mucha base en la aplicación de este principio antiformalista. Es el principio antiformalista el que nos permite que entremos en una dinámica por medio de un correo electrónico con una administración pública, como el ejemplo que di. Es esta la que nos permite incluso este principio antiformalista de, por medio de una llamada telefónica, hacer una consulta sobre un servicio público que la administración presta, una asesoría. Por ejemplo, si hay una entidad pública encargada de asesorar, bajo el principio antiformalista, puede perfectamente prestar esta asesoría mediante una llamada telefónica, mediante un WhatsApp, mediante comunicación, mediante una página web. Es decir, toda esa flexibilidad que no está sujeto a una solemnidad tan religiosa y tan compleja como un proceso judicial, en el que incluso en los procesos judiciales se requiere procuración obligatoria. Aquí estamos en sede administrativa. Aquí no aplica todas esas solemnidades. Por la misma dinámica de que la finalidad de la administración pública, su finalidad principal no es una labor de administrar justicia, sino que más bien de prestar servicios. Quizás el corazón de la actividad administrativa es precisamente la prestación de servicios, es la finalidad última, o por ejemplo fomentar actividades de interés público como son el comercio, la industria, la educación, etcétera. Consecuentemente, no podemos en esta dinámica de prestación de servicios públicos ser tan rigurosos, y consecuentemente es totalmente justificable que en esta dinámica relajada y que se ampara en el antiformalismo pueda utilizarse y desplegar todo el uso de la tecnología que sea posible, obviamente pues con ciertos niveles de verificar, pues, por ejemplo, la identidad o la validez de las mismas. Y precisamente otro ejemplo de este principio antiformalista que menciono antes de la LPA es que incluso
ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, no solamente se posibilita el hecho de presentar una solicitud por medios electrónicos, incluso las audiencias del instituto, al cual tuve el honor de participar en algunas, eran audiencias públicas virtuales, las cuales eran transmitidas por Facebook Live. ¿Y eso? ¿Cuál era la base jurídica de la misma? El principio antiformalista que potencia el principio de máxima publicidad. Consecuentemente, esa debe ser, a mi manera de ver, la visión de la utilización de las tecnologías dentro del campo del derecho administrativo. Y eso también unido a otros principios que también se encuentran en el artículo 3 de la LPA, como precisamente la eficacia o la eficiencia, la economía, son principios que van hermanados del antiformalismo. Si el uso de las tecnologías hacen que la actividad administrativa sea más eficiente y eficaz, pues hay que utilizarlas. Si el uso de las tecnologías hace que la administración y el ciudadano va a tener menos costos en la actividad, pues hay que utilizar el uso de las tecnologías. Y eso lo veremos que tiene aplicación en una serie de disposiciones legales al cual vamos a entrar ya, porque ya el tiempo nos está comiendo y lastimosamente yo tengo el defecto que tenemos la mayoría de los abogados, que una vez que nos prestan la guitarra no queremos cederla y estamos va de hablar y hablar. Así que ya vamos a ir tratando de aterrizar para darles espacio a ustedes, que son los verdaderos protagonistas de esta sesión. La LPA tiene dos tipos de disposiciones legales referente al uso de las tecnologías. Ya lo había dicho. En el título primero, en el capítulo 3, a partir del artículo 18 al 20, hace un apartado concreto del uso de las tecnologías. Pero también más adelante vamos a encontrar otras disposiciones legales que las desarrollan en casos más concretos. Partiendo de que el uso de las tecnologías es un derecho que tenemos las personas frente a la administración, como lo reconoce el artículo 16, numeral 2, partiendo de eso, la LPA enuncia el artículo 18 y hace un reconocimiento en el artículo 18 de la LPA de la situación de que la administración pública podrá utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para realizar trámites, diligencias, notificaciones, citaciones o requerimientos, y lo hace a través de una condición. La primera parte del artículo 18 establece la posibilidad del uso de las tecnologías en la dinámica de la administración pública con el ciudadano e incluso en la dinámica de una administración pública con otra. Sin embargo, en la segunda parte de la disposición lo condiciona a una serie de requisitos, tales como que los medios tecnológicos posibiliten la emisión de una constancia, ofrezcan garantías de autenticidad, confidencialidad, integridad, eficacia, disponibilidad y conservación de la información y sean compatibles con la naturaleza del trámite. Esa condición del artículo 18, parte segunda, si bien es cierto, la podemos conectar con el artículo 4 de la ley de firma electrónica, y estoy de acuerdo que lo hagamos porque establece una serie de conceptos que lo llenamos de contenido mediante la ley de firma electrónica, porque, por ejemplo, si hablamos de autenticidad, integridad, confidencialidad, equivalencia funcional, no repudiación, neutralidad tecnológica, seguridad, etcétera,
son conceptos que están definidos en la ley de firma electrónica en el artículo 4. Por ejemplo, en dicha disposición, al hablar de la autenticidad, dice que la autenticidad es con el cual se garantiza que el mensaje es confiable y esta garantía perdura en el tiempo. Cuando habla de integridad, dice por el cual se otorga certeza que los datos recibidos por medios electrónicos no han sido modificados en su tránsito, desde el iniciador hasta el destinatario, etcétera. La equivalencia funcional consiste en observar en los documentos archivados y comunicados de manera electrónica aquellos requisitos que son exigidos en los documentos presentados por escrito y consignados en papel con el fin de determinar la manera de satisfacer sus objetivos funcionales. Yo estoy de acuerdo en que hagamos un match o una interpretación armónica entre la LPA y obviamente la ley de firma electrónica. Sin embargo, yo sí considero que el uso de las tecnologías en sede administrativa, sobre todo amparado en el principio antiformalista, debe de modularse y aplicarse de forma más relajada. Y sobre todo porque la misma LPA establece la posibilidad de otros mecanismos de validación que no necesariamente sean la firma electrónica, como lo veremos más adelante, precisamente en el artículo 19 de la LPA y en otras disposiciones. Claro que esta solamente es mi opinión y podrán haber otras tesis en contra y que son igualmente respetables, pero de eso se trata este tipo de eventos académicos, de poder poner sobre la mesa algún criterio para efectos de que, digamos, podamos dialogar y discutir. El artículo 19 de la LPA hace algo que la Ley de Acceso a la Información Pública ya había dado, o que ya la Ley de Acceso a la Información Pública se había adelantado en el tiempo. Y esto es que el artículo 19 contempla el principio de validez alrededor de los documentos emitidos por medio de las TIC de parte de la administración pública, manifestando que estos documentos y concretamente actos administrativos o actuaciones administrativas que la administración realice en el uso de las TIC gozan de la validez, integridad y conservación de un documento original. Y consecuentemente, pues, si gozan de la misma validez, pues pueden utilizarse de la misma manera que se utilizan los documentos por escrito. Y el artículo 19 precisamente dice que uno de los medios de validar estos documentos es por medio de la firma electrónica. Sin embargo, llama la atención que dice de la forma de firma electrónica o mecanismos de autenticidad. Es decir, que la firma electrónica no sería, digamos, el único mecanismo de validación. Podrían existir otros mecanismos más relajados y más empíricos, por llamarlo de alguna manera, en la práctica. Y aunque algunos no estarán de acuerdo, digamos que la dinámica que ha realizado el Instituto de Acceso a la Información Pública y que hacen muchas autoridades administrativas hoy en día es un poco más relajado en cuanto a la autenticidad. Como por ejemplo, si señalo mi correo electrónico personal para oír comunicaciones mediante un escrito presentado en físico y luego mediante ese correo electrónico presento una solicitud, pues ese mecanismo de autenticidad consensuado entre la persona, el ciudadano y la administración, y sobre todo consentido por el mismo ciudadano que ha señalado que cualquier manifestación por escrito que venga de ese correo electrónico ha de entenderse por esta persona, amparado eso en el principio antiformalista en favor del administrado, creo yo que es un mecanismo de autenticidad, digamos, un poco relajado o flexible.
Igualmente, el artículo 20 de la LPA me habla de la posibilidad de que las administraciones públicas puedan intercambiar información y comunicación o revisar datos mediante, digamos, la interacción entre una administración y otra. Digamos que este artículo 20, de forma, digamos, más sofisticada, más institucional y más, digamos, a un alcance mayor de información que tal vez no está abierta al público, requiere que este intercambio de información entre una institución y otra sea objeto de convenios o acuerdos de una institución o otra. Sin embargo, para mí, de nuevo, amparado en los principios de antiformalismo, eficacia, economía, mi criterio es que esto se puede dar, este intercambio de información de una institución a otra podría darse para casos concretos, ¿verdad? Siempre y cuando no existan una lesión del derecho y exista autenticidad o cierta certeza de autenticidad de la información, aun y cuando no exista un acuerdo entre una institución pública y otra. Pues en la misma flexibilidad, incluso si es información subida en la web, una institución puede extraer de una página web oficial una información y esa información se tiene por válida porque la hizo esta autoridad en el ejercicio de sus funciones y la bajó de un sitio web oficial. Me parece pues de que este antiformalismo y el uso de la tecnología, de nuevo, requiere tener una mente abierta, ser flexible, pues, y en el ejercicio de ese, digamos, nueva situación o nueva dimensión o nueva era, pues es un tema que hay que aceptar. Brevemente indico algunas manifestaciones que tiene el uso de la tecnología en la LPA y en su regulación, y cito algunos casos. Como por ejemplo, el artículo 6, inciso 4 de la LPA, habla de la uniformidad de documentos y expedientes y uso de formularios oficiales. Es decir, que se puedan utilizar formularios para realizar peticiones o acceder a información. Y la misma disposición nos dice que estos formularios pueden estar bajo un sistema electrónico en línea, siempre y cuando se respete el contenido íntegro de la misma. Pues este es otro ejemplo del uso de la tecnología. Otro caso de disposición de la LPA que hace alusión a las TIC. El artículo 7 de la LPA establece que las certificaciones y constancias que emita la administración, además de que no deberán de ser dirigidas a una autoridad concreta, establece la posibilidad de que sean remitidas, enviadas por mecanismos electrónicos y obviamente se deberán de tener por válido. Tercer aspecto, el artículo 8 de la LPA establece también la posibilidad gradual del manejo del expediente administrativo en el sentido de que exista, digamos, un soporte o una copia electrónica del expediente administrativo en soporte electrónico que nos sirva eventualmente para algún extravío o destrucción del expediente físico. Es decir, estamos hablando de una copia virtual, electrónica, escaneada. Cuarto, el artículo 9 de la LPA, al hablar de la figura de la ventanilla única, es decir, aquella ventanilla en la cual nosotros podamos presentar solicitudes a varias administraciones cuando tengan que ver, digamos, un trámite en el que están involucradas varias administraciones, sean estas presentadas en una ventanilla única. Y dentro de esta figura de la ventanilla única, habla de la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías
e implementar el expediente electrónico. Podríamos estar hablando de una ventanilla única electrónica, ni siquiera que exista físicamente, sino que esta ventanilla única sea virtual y que mediante esta ventanilla virtual nosotros presentemos solicitudes a varias administraciones y ahí se distribuya a quien corresponda. Obviamente esto es más eficiente, más económico, más flexible, obedece al antiformalismo. Quinto, en el procedimiento administrativo, de acuerdo al artículo 69, puede haber un registro de representantes para que aquellos apoderados que intervengan en diferentes procedimientos, como puede ser un procedimiento de contratación pública, ya no tengan que estar acreditando su personería con tanto papel, sino que exista un registro de representantes y este registro pudiera ser un registro electrónico. Igualmente, el artículo 71 en relación al artículo 74, al hablar de que las peticiones que hacemos los ciudadanos frente a la administración deben de ser firmados, pero también una de las posibilidades es que esta firma sea una firma electrónica, como muy bien lo reconoce el artículo 74 de la LPA. Otro caso, el artículo 73 dice que las peticiones que nosotros los ciudadanos hagamos deberán de presentarse ante el órgano competente en su oficina principal o en cualquiera de las que tuviera. Pero también reconoce que puede utilizarse para la presentación el uso de las tecnologías de la información, es decir, que el escrito, la solicitud puede hacerse por medio de una petición virtual utilizando las tecnologías, obviamente siempre requiriendo la autenticidad, la confidencialidad, la integridad, etc. Igualmente, la recepción de documentos, en la recepción de documentos la administración pública puede dar por recibido un documento por medios electrónicos, como lo podemos encontrar en el artículo 95 y 96 de la LPA. También las notificaciones pueden ser por medios electrónicos. Igualmente está reconocido en el artículo 99, 100 y 101. Y finalmente, otro ejemplo es que un recurso administrativo también puede presentarse, un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, puede trasladarse a través del uso de las tecnologías, como lo reconoce el artículo 125, inciso segundo. El tiempo me ha comido y únicamente voy a mencionar dos aspectos. Quizás voy brevísimamente a hacer alusión a la valoración de la prueba electrónica y luego haré unas pequeñas conclusiones. Bueno, hay que decir que en cuanto al valor que pueda tener un documento electrónico, hay que, en primer lugar, irse al artículo 106 de la LPA, que el artículo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativos, de forma excepcional, y aclaro, esta no debe ser la regla general, sino la excepción. El artículo 106 dice: los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán probarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable el CPCM en lo que procediera. Es decir, que en el tema de los medios de prueba hay una remisión excepcional y expresa hacia la aplicación del CPCM. Igualmente, el inciso tercero del mismo artículo 106 dice que las pruebas serán valoradas en forma libre de conformidad con las reglas de la sana crítica. Sin embargo, para el caso de la prueba documental, se estará al valor tasado de la misma en el derecho procesal común, es decir, en el CPCM. Y esto nos lleva a la valoración de la prueba documental. Y hay que mencionar que el artículo
341 habla del valor probatorio de los instrumentos y le da un valor a los instrumentos privados, indicando el artículo 341 que los instrumentos privados hacen prueba plena de su contenido y otorgantes si no ha sido impugnado su autenticidad. ¿Por qué hago alusión a los documentos privados? Bueno, porque existe en el tema de la valoración de los documentos electrónicos una sentencia de la Sala de lo Civil del 24 de agosto del 2016, referencia 12-APL-2016, en la cual dijo que al hablar de la introducción de la imagen de pantalla de una cuenta en Twitter, dijo que este tipo de prueba se consideraba documento privado cuando tenga acceso al proceso, aportándose a través de página web o correo electrónico impreso e incorporándose en soporte en papel, siendo en tal caso que la eficacia probatoria del mismo dependerá de la actitud procesal de la parte contraria, quien podría o no impugnarla a través de los medios legalmente establecidos. Rápidamente les doy mi criterio. Yo creo que la forma de introducir un documento dado por los usos tecnológicos en un proceso o en un procedimiento administrativo puede ser de dos formas: o realizando la impresión del documento y presentándolo en papel, o indicando la dirección a donde se encuentra colgado dicho documento. Por ejemplo, una certificación del registro, una certificación extractada del registro otorgada por medios electrónicos, pues hay un sitio donde hacemos clic en la computadora y aparece el documento. Pues bastaría, a mi manera de ver, bajo el principio antiformalismo, de eficiencia y eficacia, que se dé el sitio para que la autoridad lo abra. Sin embargo, pues estoy consciente que nuestra cultura jurídica a veces es reacia a este tipo de situaciones y pues digamos que lo más prudente sería presentarla en copia en papel mientras llega el tema de que nos abramos más la mente a flexibilizar la aportación de prueba utilizando los medios de la tecnología. Bueno, a manera de conclusión, quiero señalar que el uso de la tecnología es una herramienta reconocida por la LPA y la cual debe de utilizarse y debió utilizarse incluso antes del fenómeno de la pandemia del COVID-19, pero que, digamos, este fenómeno ha venido a poner sobre la mesa el hecho de que debe de utilizarse y pues debido a este fenómeno se votaron una serie de formalismos burocráticos excesivos y se está votando obstinación en el uso del papel y la presencia física. Esa nueva era se comprueba ahora con las audiencias virtuales, el mismo expediente electrónico, las solicitudes por medio de correos electrónicos, incluso en sede judicial, incluso ante la Sala de lo Constitucional, es viable la presentación de solicitudes por medio de correo electrónico, incluso digamos, el seguimiento. A mí me dio mucha sorpresa y es de aplaudir que en un proceso de inconstitucionalidad que su servidor tenía, hizo digamos, una verificación o un seguimiento a un caso y por medio del correo electrónico pregunté, mire, ¿cuál es el estado actual del caso? Y pues casi de inmediato del sitio oficial de la Sala de lo Constitucional de la Secretaría me contestaron y me dijeron, mire, el caso se encuentra en estudio y está en X etapa. Entonces, eso permite una mayor eficiencia en el manejo de cualquier proceso, tanto de parte de la autoridad judicial como del procurador. Consecuentemente, a partir de la vigencia de la LPA encontramos una normativa universal que regula el gobierno electrónico para todos los entes de la administración pública, el cual debe de interpretarse a la luz del principio de antiformalista, de eficacia y economía. Y todo eso en beneficio de las personas frente a la administración.
Aquí me quedo y cedo la palabra a las autoridades que están llevando la dirección de esto y concretamente a Mauricio. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación. Cada día pues aprendemos más y mejor si es en manos de los expertos. En el chat hay una serie de preguntas, incluso algunas de ellas ya fueron contestadas, pero mientras se va ubicando, doctor, le puedo leer, digamos, la primera. Dice, si la notificación se ha realizado por correo electrónico, ¿debe mediar el acuse de recibo para que se tenga por efectiva? Sí, buena pregunta. Miren, todo esto dependerá, digamos, de los alcances de la tecnología. Primero, existen programas que le permiten saber a una autoridad cuando alguien ha abierto un correo electrónico. Es decir, mediante el mismo uso de la tecnología, si la persona, el destinatario, abrió el correo electrónico, esta información mediante este programa le puede llegar a la autoridad administrativa y consecuentemente, a posteriori, no puede venir a decir el destinatario, mire, yo no la vi, no la pude ver por A o B motivo, porque este programa habilita a verificar de que si fue abierto o no el correo. Eso como una primera alternativa de validez casi contundente. Segundo, si en esta dinámica existe un consentimiento expreso del destinatario de que a ese correo electrónico le llegue la comunicación, él después no puede decirse de que ha recibido esa información. Tercero, yo sí creo de que el tema de la notificación electrónica ha de entenderse siempre en favor del ciudadano y, por ejemplo, en España, cuando una notificación es en electrónica, se le da un mayor margen de conocimiento a esto para que el ciudadano tenga el chance de darse por enterado. Es decir, no se mide con la misma vara una notificación presencial que una virtual, porque la presencial se tiene por hecha el día en que se presentó. En cambio, la virtual se le da una mayor oportunidad. Similar a lo que indica el CPCM y a lo que indica la misma ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que opera en materia judicial, cuando señala que las notificaciones en electrónica se tendrán por hecha en el siguiente día hábil. Es decir, le da un mayor tiempo de comunicación. Por tanto, pues, mi respuesta sería que hoy por hoy, si hay consentimiento del sujeto a este mecanismo, pues deberá de respetarse por la buena fe de ambas partes. Ahora bien, como cualquier otro aspecto en el derecho, y esto no solamente es en el uso de la tecnología, existe una regla que al impedido con justa causa no le corre término. Es decir, puede haber un evento de fuerza mayor o caso fortuito que perfectamente puede ser imputable. Por ejemplo, yo veía mi comunicación en el teléfono y compruebo de que por medio de una denuncia en que días antes de la notificación yo me habían hurtado o robado el teléfono, podría ser una justificación. De manera pues de que debe ser flexible y antiformal la solución. Pero a mí me parece de que en principio, si señaló el correo electrónico por el mismo consentimiento de la parte, se tiene por hecho. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Qué sucede si la administración pública decide prestar de manera exclusiva un determinado servicio por medios electrónicos y no por medios físicos? Bueno, en realidad hay ciertas situaciones en que existe discrecionalidad por parte de la administración.
habría que ver si ese servicio que ellos prestan, hay una habilitación de la discrecionalidad de la administración a que solo sea por medio virtual y no físico. Ahora bien, también hay que poner un equilibrio en esto, porque si bien es cierto, en la mayoría de las ocasiones el uso de la tecnología es la más eficiente y eficaz, hay que reconocer que no todos los ciudadanos tenemos el acceso a la tecnología. O sea, en El Salvador, hoy por hoy, no podríamos decir que todos estamos en una igualdad del acceso a la tecnología. Consecuentemente, me parece que una decisión de solo prestar un servicio por medios, usos tecnológicos, hoy por hoy sería una decisión desproporcional porque no todos tenemos acceso a ello, a la tecnología. Hasta aquí, Mauricio. Gracias. Otra pregunta también muy interesante. ¿Son aplicables las reglas de uso de las TICs de la LPA en notificaciones relacionadas con la ejecución de contratos derivados de la LACAP? Ok, buena pregunta. Fíjense que hay que señalar que la LPA, como suelo decir, es universal y es transversal, y esto lo tenemos en el artículo 163. Sin embargo, el artículo 163, en el inciso segundo, establece algunas materias que quedan fuera de la LPA, lo que yo llamo exclusiones de la LPA. Y dentro de esas exclusiones tenemos que los procedimientos de selección del contratista están excluidos. Pero la ley dice, en todo lo no previsto se aplicará la LPA. Por tanto, lo que queda excluido no es toda la LACAP. Valga primera aclaración a la pregunta. No está excluido todos los procedimientos de la LACAP. Lo que se excluyó son los procedimientos de selección de contratistas. ¿Y cuáles son estos? Libre gestión, contratación directa, licitación, concurso. Esos 4 procedimientos de selección son los que están excluidos. Pero esa exclusión no es total, es parcial, porque dice la ley, en todo lo no previsto en la LACAP se va a aplicar la LPA. Consecuentemente, si existe un procedimiento en la fase de ejecución, ¿verdad?, no es parte de la selección y consecuentemente sí es aplicable la LPA. No solamente en el tema del uso de la tecnología, ahí la LPA brilla en su totalidad, a mi manera de ver. Gracias. La siguiente pregunta. Retrotrayéndonos al primer ejemplo que usted comentaba del funcionario que le obligaron pues a lo de la cuenta de Twitter, a darle otra vez el acceso al ciudadano. Dice acá, en relación a ese caso, si un funcionario hace uso de su Twitter personal para asuntos de trabajo y hace el mismo bloqueo al ciudadano, ¿habría lugar a la misma violación aludida en dicha sentencia? Bueno, no lo digo yo, sino que lo dice la Cámara en el caso, porque quizás no hice esa acotación, pero resulta que en ese caso se le había bloqueado la cuenta oficial de la institución y también entiendo que se le había bloqueado la cuenta personal de la funcionario, pero ocurre que la cuenta personal la utilizaba también para dar información pública. Consecuentemente, si la utiliza para el ejercicio de funciones, igualmente aplica el caso. Y lo dice la misma sentencia, me parece. Ok, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que tenemos varias. Dice, si bien la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 16 regula el principio de gratuidad, en el caso de la solicitud de certificaciones de expedientes, el solicitante debe sufragar dicho, entre comillas, costo de reproducción, el cual debe estar fijado por la administración. Consulta. Si no se ha establecido dicho costo por la administración pública, ¿puede aún así cobrarse por esa reproducción? Bueno, mire, todo debe de ser, digamos, razonable. El principio de razonabilidad, pues, debe imperar y la misma ley habla de la buena fe y lealtad, ¿verdad? El tema del uso de la tecnología, el derecho administrativo, ya dije, es empírico. Es decir, se va haciendo camino al andar.
De manera pues que la práctica lo que dice, si el expediente es voluminoso y se va a adquirir por medios electrónicos, pues yo llevo mi soporte y es gratuito. Pero sin embargo, si yo ya lo quiero en físico y eso implica el gasto de copias y dentro del presupuesto de la institución no tienen habilitado ese gasto, pues me parece razonable que el interesado sea el que cargue por ese gasto, el cual puede ser igualmente bajo el método de la costumbre. Los que litigamos y cuando queremos un expediente, ¿qué hacemos? Bueno, va el oficial mayor o va el notificador hacia un lugar de una fotocopia en la cual es de confianza del tribunal y ahí le sacan la copia. Igual puede ser aplicado en sede administrativa. ¿Ok? Otra consulta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un trámite de un usuario necesita un documento original, por decirlo, una constancia médica, y se la remiten de forma electrónica, pero escaneada? Lo menciono porque un usuario me puede decir, la LPA me faculta realizar las gestiones por medios electrónicos. Bueno, de nuevo, mientras no lleguemos a la cultura de darle el mismo valor a ese medio electrónico, entiendo yo que no hay ningún problema en ir a recoger la original. Y eso me pasó hace poco, le pasó hace poco algo similar a su servidor, en el sentido de que solicitamos una certificación extractada al Centro Nacional de Registro y la presentamos, pero la autoridad judicial, un tribunal de lo civil, requirió que quería ver la que estaba en físico. Entonces fuimos al centro y nos dijo, no hay ningún problema. Así como se la dimos virtualmente, aquí la tenemos en físico. La entregamos y la presentamos. No debiera de pasar eso, pero mientras no evolucionamos hacia la nueva era, pues no nos queda más que someternos a lo que diga las autoridades. El costo de la transición. Exacto. Otra consulta. En los procesos que deben llevarse por las comisiones o el Tribunal de Servicio Civil, ¿les son aplicables las reglas de la LPA, especialmente en relación a imposición de sanciones? Totalmente, totalmente. La LPA no hace distinción alguna y toda autoridad administrativa que no quede excluida en el artículo 163, inciso segundo, y ahora en el artículo 163A, les aplica la LPA. Lo que ocurre es que, de nuevo, hay una, digamos, hay una percepción en que muchas personas dicen, no, es que lo nuestro es especial y por eso no aplica la LPA. Es que todos los procedimientos son especiales. Sin embargo, de eso se trata, que ya no existan procedimientos especiales, sino que exista un solo procedimiento, el procedimiento común que está dado en la LPA. Es total y absolutamente aplicable. De hecho, si le están aplicando un procedimiento distinto a la LPA, eso es muy peligroso para la autoridad que está direccionando este procedimiento, porque eso está castigado como una causal de nulidad absoluta. Y eso lo dice el artículo 36, letra B, que los actos administrativos son nulos de pleno derecho cuando se dicten prescindiendo absolutamente el procedimiento legalmente establecido o se utilice uno distinto a fijado en la ley. ¿Y cuál es el que la ley fija? El de la LPA. Y si sigo otro distinto, esa actuación es nula de pleno derecho. Ok, gracias. Aunado a esto, digamos, hay otra abogada ahí que dice que según la consulta del anterior, considerando que el Tribunal de Servicio Civil ha manifestado que debe aplicarse como derecho común el CPCM, lo cual no comparte ella, pues debe aplicarse la LPA y solo en prueba el CPCM. O sea, Es para lo correcto. cerrar. Sí, es lo correcto. La aplicable es la LPA y ya dije, el CPCM se aplica solamente cuando la LPA se remite a ella o es absolutamente vacío. Si estamos en una situación de absolutamente una laguna, pues sería bajo la aplicación del artículo 20 del CPCM. Y cuando la LPA se remita absolutamente se remita concretamente a ella, como es en el tema de prueba. Mientras tanto, lo que debe aplicarse es la LPA. Gracias. Así es. Siguiente consulta.
¿Tendrá la Corte Suprema de Justicia la infraestructura necesaria para tener expedientes digitales para revisión de los abogados, así como se hace la revisión de antecedentes de escrituras en el CNR? Me parece de que todo el uso de la tecnología y la Corte no es la excepción, sino que todo el Estado, pues es una asignación programática. Por eso es que Hugo Pineda le llama que es programático, o sea, depende de el elemento económico. No solamente depende de la buena voluntad que tengan las autoridades, puede haber mucha buena voluntad, pero si no hay dinero para implementar todo el sistema tecnológico, pues no se puede. Así que debe ser progresivo y pues me parece que si no lo tenemos, no creo que no sea porque exista carencia de voluntad, sino que es por tema de recursos. No lo hay. Gracias. La siguiente consulta. En los procedimientos que realizan las juntas de las carreras docentes para sancionar a maestros, ¿se debe aplicar la LPA? Es que para todas las autoridades hay que aplicar la LPA. Ya dije, el 163 dice que la LPA deroga todo el procedimiento que lo contradiga. Ahora bien, haciéndole propaganda también a las clases de los sábados que estamos dando en el CNJ, estamos dando otro curso de reglas fundamentales de la LPA y la tenemos este sábado para los que nos quieran acompañar a partir de las 9. Estaba hablando el sábado pasado sobre los efectos de la LPA y si bien es cierto, la LPA es universal, es derogatoria y deroga todo trámite que la contradice, pero existe otro efecto. El efecto es el efecto complementario, que está en el 164, en la cual se establece de que si la ley especial da otras reglas que no contradigan a la LPA, puede hacerse una coexistencia entre las reglas de la LPA y la ley especial. Pero el requisito esencial es que estas reglas no vulneren las reglas establecidas o las normas en la LPA. Daba, por ejemplo, citaba como ejemplo el caso de la Ley de Protección al Consumidor, que establece una conciliación, y en la LPA no se establece un tema de conciliación. Sin embargo, esa conciliación no contradice y esa regla de conciliación coexiste. Entonces, la respuesta es, debe aplicarse la LPA y también podría aplicarse la ley especial siempre y cuando no contradiga las reglas de la LPA. Ok, creo que eso también responde la consulta de la licenciada Pineda de Cárdenas. Ok, luego es un comentario, dice el juzgado especializado de extinción de dominio ha implementado la firma electrónica y lleva expedientes electrónicos. Y aquí pues también hay una consulta que quizá pues tenemos o lo que teníamos un esquema diferente o una quizá percepción diferente de la firma electrónica y creo que también sería interesante escuchar su opinión, doctor. Dice que si la firma electrónica debe ser autenticada por notario también. Sí, lo que pasa es de que hay dos tipos de firma electrónica, la firma electrónica certificada y la no certificada, que igualmente hace valor, pero la certificada no lo certifica un notario, sino que la certifica una entidad autorizada por el Estado que da la certificación precisamente a que esa firma es de la persona. En el tema notarial, como lo explica la doctora Yesenia Granillo, es necesario una reforma a las disposiciones o a las leyes notariales para habilitar el uso de la tecnología en materia notarial. Así que yo diría que, y no lo digo yo, sino que cito a la doctora Yesenia Granilla, hoy por hoy en el tema notarial no es viable el uso de la tecnología. Lo dice este libro que tengo acá, lo pueden verificar. Bueno, ok, entonces creo que damos por finalizada este webinario. Reiterar nuestros agradecimientos a nuestro distinguido ponente, el doctor Mena Guerra, muy interesante, que comparta con nosotros su experiencia, su vivencia, bueno, que la ha demostrado acá, pues contestando todas las preguntas de manera inmediata y con esa precisión y certeza que le caracteriza. También agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado desde temprano, pues tuvimos más de 350 conexiones. Y digo conexiones porque a veces hay oficinas públicas que con una conexión pues están ahí escuchando 5, 8, 10 o más personas. A veces incluso en el caso de los
consejos municipales que nos dicen que a veces hacen reunión de consejos para que coincida con la conferencia. Así que nuevamente gracias, doctor, y también agradecer a nuestro equipo. Este es un trabajo en equipo. Desafortunadamente solo yo pues soy la cara visible, pero atrás tenemos un gran staff. En el aula virtual, el licenciado José Mauricio Morales, el ingeniero Roberto Morales, también las personas de protocolo y comunicaciones que nos ayudan con la convocatoria y divulgación en las redes sociales institucionales, y les invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes eventos. El próximo pues es el día sábado que nos sigue el doctor Mena Guerra. Es un ciclo de conferencias que se da todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Así que nuevamente gracias, y no sé si nos va a dar las palabras de despedida, doctor Mena Guerra. Muchas gracias, Mauricio. Únicamente pues darle lugar a quien se merece, darle las gracias a nuestro Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo, agradecerte a ti y aplaudir a todos los compañeros. Ha sido de verdad un honor estar con ustedes, y espero que nos veamos pronto, ya sea de esta manera virtual, o igualmente si quieren comunicarse conmigo por las redes sociales, pues cualquier consulta con mucho gusto. Si la sé, se la respondo, y si no, pues la investigo. Un abrazo y bendiciones a todos. Gracias, doctor, y nuevamente gracias, y será hasta la próxima. Muchas bendiciones y feliz día.